Bueno, voy a grabar esta charla, que es el desprecio y los miedos, tratando de explicarle un poco cómo funciona, qué reflexión le hago yo a los alumnos acerca de cómo uno ve el desprecio en otras posturas y no ve del desprecio que uno mismo genera, que uno mismo produce o que uno mismo siente. Y charlábamos en la última reunión que tuvimos en la última charla de parasitosis, en una frase interesante de Viktor Frankl que nos decía: no es cierto que el hombre esté biológicamente determinado, como dice Darwin, si bien no es exactamente así lo que dijo Viktor Frankl en su tratado de logoterapia, sí puede decirse que no es cierto que esté biológicamente determinado, como dice Darwin, y que tampoco es cierto que el hombre esté socialmente determinado, como dice Marx, ni es cierto que el hombre esté psicológicamente determinado, como dice Freud. Puede entenderse estos mensajes como que el aspecto biológico te determina, el aspecto social te determina y el aspecto psicológico te determina. Todo influye, agrega, pero las circunstancias no me determinan. Determino yo si las acepto o las enfrento. Esto a mí me pareció una genialidad, porque a veces uno ve que, digamos, que otras personas dicen exactamente lo que uno siente. Y dice, bueno, esto es así. Puedes tener un montón de adversidades, pero esto no significa que no puedas salir adelante. Bueno, voy a hablar en este aspecto primero de eso que dice Darwin. No es cierto que el hombre esté biológicamente determinado. Vamos a ver esto. Miren esto. La conquista de los mexicanos por Hernán Cortés para gloria de Carlos I, rey de España. Él se alió con esta tribu de tlaxcaltecas que estaban peleados con Montezuma, los tomó, los rodeó y contó con la ayuda de la Malinche, una mujer que de Cortés se enamoró de ella, o ella se enamoró de Cortés, vivieron juntos mucho tiempo y finalmente lograron conquistar la Tenochtitlán, que era una ciudad maravillosa donde hoy está sentado la Ciudad de México. Esto ocurre en el año 1521. En el año 1533, Pizarro, con un grupo pequeño de españoles y un enorme coraje, se enfrenta con Atahualpa. En dicho encuentro con Atahualpa, lo cita, estos conquistadores que son conquistas saqueadores, y le hace una emboscada y los detiene a él y a todo su séquito. Y el 26 de julio de 1533 los mata a todos. Fíjese, Hernán Cortés conquista México en el año 1521, 12 años después Francisco Pizarro, con un puñado de guerreros temibles españoles, con ropa de hierro, que era resistente. Para los nativos, estos eran como si hubiera habido una invasión espacial. Así que bueno, acá está Atahualpa, que fue muerto por Hernán Cortés. Estos dos son dos héroes en España. Cortés y Pizarro son dos héroes en España. Tienen monumentos y un reconocimiento claro. Ellos lo que hicieron fue un desprecio total por los aztecas y los saquearon. Le sacaron el oro que ellos habían acumulado durante 500, 600, 700 años. Y el oro lo tenían como un metal más que no servía para una lanza, pero era vistoso, era brillante, entonces ellos tenían mucho oro sin darle el valor que le daba España al oro. Y el desprecio español por los incas, que hizo que juntara una habitación completa de oro para ganar la libertad. Cuando juntó la habitación completa de oro, porque estas eran las condiciones, los mataban y se quedaban con todo el oro. Bueno, es terrible, pero esta es la historia de la conquista que vinieron los conquistadores españoles con el mensaje de amor al prójimo. Acá está. Pero esto generó algo en Europa que es interesante, que se lo voy a comentar, que es la hispanofobia o el antiespañolismo, porque en el año 1500, 1494, 92, cuando Colón llega a América y empieza la conquista de América,
Los ingleses llegaron a Norteamérica, que no tenía ninguna cultura sentada con la potencia con la que tenía México, y mucho menos con la potencia con la que tenía Perú. Entonces, eran tribus salvajes y no encontraban nada. En cambio, los españoles encontraron una mina de oro en México y una mina de oro en Perú. Entonces, en Estados Unidos en Norteamérica había que trabajar la tierra para sacar un beneficio. Pero los españoles la encontraron trabajada y guardada en oro. Bueno, es fantástico esto. Hay una hispanofobia externa y una interna. La interna la conocemos todos. Es la lucha que hay permanentemente por el País Vasco, que llegó incluso a hacer una lucha armada con un grupo de terroristas del ETA, y Cataluña, que es la que estamos viviendo en este momento, porque todos los días tenemos noticias de Cataluña, que ahora ha sido recientemente depuesto el supuesto presidente de Cataluña, porque es separatista. Bueno, hay una hispanofobia interna y hay una hispanofobia externa que nace en el siglo XVI, cuando estaba guerreando Inglaterra con España, que era la potencia marítima en ese momento. Se lo reconoce como la leyenda negra, término con el que algunos autores designan textos y rumores en el seno de algunas monarquías europeas, especialmente la británica, tendiente a desprestigiar la corona española y la opresión de los indios de América. Esto le estaba dando un visto bueno a los piratas para robar el oro que sacaba y que saqueaba España de América. El siglo XVII fue utilizado por Cromwell, provocando la guerra de la monarquía española y el protectorado británico, y en el siglo XVIII, que esto sí lo conocemos nosotros, fue nuevamente utilizada la hispanofobia en un intento de quitar los dominios del Imperio Español en América por una supuesta incapacidad de gestionar las colonias, y fue la ayuda que le dieron a todos los héroes de la independencia. Este es el desprecio, acá se ve clarito, el desprecio británico por los españoles, que en realidad era la codicia de los británicos por el oro que sacaba España. Pero de alguna manera lo recibieron, porque los españoles no desarrollaron la industria la desarrollaron los británicos, y con el oro español compraba la industria, los productos de la industria británica. Total que hoy Inglaterra se llenó de fábricas y se quedó con el oro español. Esto es fantástico. Y cuando se cumplen 200 años de la independencia, viene el rey de España a la Argentina, y acá tenemos esta triste expresión de quien era en ese momento presidente, que le hace un homenaje y dice, en el recuerdo de la independencia, estoy acá en Tucumán tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento, los patriotas. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. ¿Angustia de separarse? ¿Angustia de ser libre? ¿Que acaso España nos protegía, nos cuidaba, nos mimaba o nos saqueaba? La angustia, le aclara Felipe Piña, era estar en una zona de combate y haber visto los desastres que hacía España, que arrasaba con pueblos enteros y que mataba hombres, mujeres y niños. Esto es desprecio por la vida y por la independencia y por la libertad. Yo no me explico qué libro de historia leyó el presidente que pensó remotamente que los patriotas que pusieron su vida y lucharon con alma y vida por la independencia tenían angustia de liberarse de un país opresor. Esto es una prueba de que no conoce la historia argentina. Pero esto es mucho más reciente. Esto es la historia que usted a lo mejor recuerda, que es cuando el presidente Menem nos hizo entrar al primer mundo. Nos prometió ser el primer mundo. E incluso nos prometió viajes por la estratosfera. ¿Usted lo recuerda esto? Y vamos a ver cuál es el primer acto para entrar al primer mundo, para entrar a ser un país desarrollado. El primer acto fue enviar tropas al Golfo Pérsico, aliándose con Estados Unidos, que inventó una guerra para quedarse con el petróleo del Golfo. Y ya Argentina envía tropas. Argentina anunció ayer el envío de tropas al Golfo Pérsico, convirtiéndose en el primer, miren esto, qué notable, el primer país latinoamericano en participar en el bloqueo militar contra Irak. Qué bárbaro, ¿eh? Qué fantástico. Argentina no quiere la guerra, dijo,
pero envía tropas para apoyo logístico, ¿ven? Este es el desprecio por la tradición argentina, que nosotros nunca nos habíamos metido, más bien siempre fuimos mediadores para que las partes acordaran. ¿Y cuál fue el segundo acto de habernos metido en una guerra que era absolutamente ajena a nuestra idiosincrasia, a nuestra forma de vida? Fue la bomba y produjo la explosión y la destrucción de la embajada israelí. Desprecio por la vida. Hubo muertos. Y después la otra bomba atroz, que es la explosión y destrucción de la AMIA. Desprecio. Esto fue la entrada a nosotros en el primer mundo. Ahora teníamos como el primer mundo atentados terroristas. Un horror por el lado que lo mire. Y acá tenemos una experiencia más reciente del hijo de Bush y Blair, con el Menem español, que es Aznar. Acá la fatídica reunión en Azores, que acabaría precipitando la invasión anglo-estadounidense a Irak. No dice anglo-estadounidense española, anglo-estadounidense a Irak. España quería ser parte de los invasores para entrar también en el primer mundo. Desprecio de Estados Unidos y de Inglaterra por España. No sé cómo lo ve usted, pero ni siquiera lo consideran. Y no me equivoco, porque cuando agradece Bush la colaboración de Inglaterra en la guerra contra Irak, se olvidó de Aznar. Se olvidó de que tenía un aliado. Y el Menem español se sintió dolido, ofendido, porque no había sido ni consultado y totalmente ignorado en este evento. Es decir, despreciado por las potencias. Inglaterra y Estados Unidos despreciaba a España. Tercer acto de haberse metido en la guerra, ataque terrorista sangriento en España. Fotos de la destrucción de trenes simultáneamente en España. Atocha, el día que el ataque a los trenes de Madrid dio vuelta a la elección. En esa oportunidad que venía bien Aznar, digamos, en las que podía ser la evaluación del resultado preelectoral, ocurrió esta mentira. Él le atribuyó las bombas al ETA, y rápidamente se dieron cuenta que el ETA no era la forma de pelear por su independencia. Y saca el diario El País, infierno terrorista en Madrid, 192 muertos, 1.400 heridos. Un horror, un horror. Es el desprecio por la vida de los españoles. Acá está. Cuando la vida no vale nada, cuando la vida no vale nada. Y bueno, pero los españoles aprenden. No solamente nos han despreciado a nosotros, a los nativos de América, sino que también desprecian cuando los americanos quieren ir a Europa. Y cuando uno va a Europa, yo las veces que he ido a Europa he parado en España, porque España es como sentirme en parte de mi propia tierra. Como las comidas que hacía mi abuela, veo las costumbres que tenían mis abuelos, porque mis abuelos eran hijos directos de españoles. Dentro de mis familiares tengo uno que vino con Cortés, Cueto, pero Rúa, Gutiérrez y Navas vinieron, uno hace 200 años y los otros hace 150 años, América. Dejaron su tierra para venir a América, a probar suerte, a un país nuevo, que tiene las costumbres, el idioma, los valores y la religión que estableció España. Pero ellos nos desprecian, nos desprecian. No los amigos míos médicos que los conozco y los quiero y me conocen y me quieren, sino cuando uno ve un latino, pueden sentir ataques a una pareja de ecuatorianos en España. ¿Tienen miedo de qué? Miedo debieron tener los americanos cuando vinieron los españoles, que mataban, que cuando llegaron a España, cuando llegó Colón a América, había 100 millones y a los 100 años había 20 millones. Y así que por las pestes y por el hambre y por la espada mataron 80 millones. Nosotros tendríamos que sentirnos estremecidos cuando vemos un español. No, se sienten estremecidos ellos cuando ven un americano, que va a ver un poco la tierra, hablar su idioma y entrar a Europa. Tanto es así que nos han puesto un calificativo, Sudaca, que es de algún país de América Latina, especialmente de América del Sur.
Y Argentina y Chile somos el sur de América del Sur. O sea que los sudacas de alguna manera somos los argentinos y los chilenos. Tan importante es el sudaca que está en Wikipedia. La palabra sudaca es, según la definición del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, una expresión despectiva utilizada para referirse a los naturales de América del Sur. Argentinos y chilenos. Somos los sudacas. Es desprecio de los españoles por los latinoamericanos. Está acá. Yo le quiero hacer notar el desprecio que tienen algunas personas, algunos pueblos con los argentinos. No estoy, de ninguna manera estoy tratando de victimizarme, ni quiero que usted sienta lástima. No, no. Quiero explicarle que lo vea en otros el desprecio hacia nosotros. Si me quedo corto, el primer acto, acá se ve a Menem que le dice vení, vení, porque Trump lo desprecia y se va del acto del G20 que organizó Argentina. Cuando él esperaba hablar con el público junto con Trump, Trump dio por terminado y se fue. Un grotesco acto de desprecio del presidente norteamericano al presidente argentino. Desprecio. No le busque otra palabra, es desprecio. No me importás vos ni nada de lo que vos hagas. Ni siquiera me importa tu país. Acá, encendido discurso de Menem, pensando que él, de Macri, pensando que él ya era del primer mundo, que ahora íbamos a ser el primer mundo. Trump, hablando con terceras personas por teléfono, con un gesto de desinterés total. Un desprecio. Otro desprecio de Trump a Mauricio Macri. Lo ve, lo nota, se da cuenta cómo con los actos manifiestan el desprecio que nos tienen. No es que yo me ponga en víctima, le estoy mostrando cómo nos desprecian. Avancemos. ¿Sabe qué dice Estados Unidos sin sentir vergüenza o pudor? Estados Unidos tendrá un presidente latino. Va a pasar. Léalo de vuelta. Estados Unidos tendrá un presidente latino algún día. Va a pasar. Faltó poner Estados Unidos tendrá un presidente algún día. Va a pasar, aunque usted no lo pueda creer. Esto significa que el presidente latino sería el colmo, pero va a pasar. En la forma en que expresan esto, demuestran el desprecio. ¿Entiende el desprecio que siente Estados Unidos en los trabajos de investigación? Escuche esto, en los trabajos de investigación en medicina, dicen, la población estaba constituida por blancos, negros e hispanos. Nosotros somos, en los trabajos de investigación, la población de la tercera categoría mencionada. Primero los blancos, que son los descendientes de ingleses, después los negros, que son los descendientes de los esclavos, y después los latinos, que somos los últimos invasores. Blancos, negros e hispanos. Desprecio. No le busque otra calificación. Es desprecio. Le digo esto para que lo vea afuera el desprecio. Le voy a mostrar el aprecio. ¿Saben quién es este? Este es un terrorista judeo-palestino. ¿Por qué digo judeo-palestino? Porque tienen exactamente la misma genética. Ya van a ver. Mire acá. ¿Saben quién es este terrorista judeo-palestino? Es la imagen más probable del rostro de Jesús. De acuerdo a la genética de los judeo-palestinos, dijeron, ¿cómo pudo haber sido Jesús? Porque Jesús no puede ser un vikingo. Este es el Jesús que inventa Europa, lo más parecido a un vikingo. No, Jesús es así. Jesús es así. En palabras de mi padre, que no era creyente, cuando yo era creyente, le dije qué pensaba de Jesús. ¿Sabe qué dijo mi padre de Jesús? Mi viejo, Ladislao Jacinto Cueto Rúa. Jesús, ¿sabes qué fue Jesús? Jesús fue un político, el sociólogo más importante, el dirigente social más importante que ha tenido la historia de la humanidad. Un político, pero es Dios. No, hijo, me dice, no es Dios. Es un hombre, es un político, es un dirigente social. Bueno, otra concepción, que como yo tenía mucho respeto por la opinión de mi padre, de mi viejo, acá lo veía como un hombre, porque si es un Dios pequeño, porque no puede cambiar la historia. Pero si es un hombre maravilloso. O sea que yo lo prefiero ver con su mensaje de amor al prójimo y respeto
a la gente como un hombre maravilloso y no como un Dios impotente. Acá dice, investigación de científicos de varios países concluyen que judíos y palestinos comparten similar origen genético. Un estudio científico internacional ha descubierto que los judíos son los hermanos genéticos de palestinos, sirios y libaneses, todos en guerra. Todos ellos comparten una línea genética común que se extiende hacia atrás durante miles de años, afirman los investigadores. ¿Me entiende? Los judíos pueden donar órganos a los palestinos y los palestinos pueden donar órganos a los judíos. No son rechazados por la similitud de sus cuerpos. La diferencia la tienen en la cabeza. Cada uno tiene un Dios y por ese Dios se matan. Se matan por un invento. Este es el horror. Con España pasa algo parecido. España tiene mucha sangre de judíos y mucha sangre de árabes. Pero Fernando VII y la reina católica expulsaron a los genios de los árabes que inventaban el álgebra y a los judíos que no se les puede discutir la inteligencia que tienen. Basta ver la lista de premios Nobel que recibe la ciencia. Se quedaron con los cabeza dura españoles y con esos cabeza dura encararon un imperio. El imperio español que no pudo durar más de 150 o 200 años. Porque los talentosos árabes y los talentosos judíos fueron expulsados de España. Cuando uno va a España y ve lo que hicieron los árabes con Sevilla, los árabes con Córdoba, los árabes con el sur de España, se da cuenta que lo maravilla de España son las construcciones de los árabes. Acá tiene una foto singular. Acá ve usted un rabín, un sacerdote y un imán que se están abrazando. ¿Sabe por qué se abrazan? Porque son argentinos y acaba de hacer un gol San Lorenzo. Porque en Argentina a un judío, a un cristiano y a un musulmán los une el fútbol, los une el tango, los une Maradona, los une la vida. No hay muertos, no hay odios en Argentina. ¿Y sabe por qué se separan acá? Medios consternados, yo no sé hasta qué está, si quiero leer los labios de Francisco o lo del rabino, empató Boca. Empató Boca. Esta es la diferencia que hay. Acá no hay odios raciales ni religiosos. Argentina en este sentido es un paraíso. ¿Ven? Argentina, acá tiene un judío, un islámico, un judío, otro islámico, otro judío. No sé si es exactamente esto así, pero se juntan. ¿Y saben por qué se junta este judío con este islámico? Porque el hermano de este judío no mató al hermano de este islámico. ¿Sabe por qué se junta este islámico con este judío? Porque el hermano de este islámico no mató al hermano de este judío. No hay venganzas de sangre. No tienen peleas. Estos pueden ser 5 hinchas de Estudiantes, 5 hinchas de Gimnasia, 5 hinchas de Boca que se están preparando para ir a la cancha. Los une el fútbol, los une, si quiere, la marcha San Lorenzo, los une la vida, no los separa la religión. Hay en Argentina, entre judíos y palestinos, hay amor. Aquí hay un casamiento de un judío con una mujer árabe, hermosa. Este hombre no le pregunta cuál es su Dios. Sencillamente, para este hombre, ella es una diosa. Y para esta mujer, él es un Dios. Se aman. Esto es lo normal. Esto es normal. Somos todos descendientes de una sola línea de familia. Esta es nuestra historia. Habíamos dicho que no es cierto que el hombre esté biológicamente determinado, como dice Darwin. Somos todos una familia. Tampoco es cierto que el hombre esté socialmente determinado, como dice Marx. Y acá voy a meter un tema un poquito más complicado, porque yo no soy economista, pero vivo en Argentina y trabajo y veo lo que ocurre. Miren el ranking de los países con mayor adquisitivo, de Europa. Vamos a hablar de los países, Luxemburgo es una ciudad. Vamos a hablar de los países. Suiza, 42.000. Noruega, 29.000. Dinamarca, 26.000. Austria, 24.000. Alemania, 23.000. Finlandia, 22.000. Suecia, 21.000. Holanda, Países Bajos, 20.000. Francia, 20.000. Italia, 17.000. Último, España,
de los países de Europa occidental. Último España. ¿Sabe por qué? Porque todos estos países apostaron a la ciencia y a la industria. ¿Y sabe qué apostó España? España actual. Les recuerdo que hace no mucho estaba Franco a rezar. Y no le fue mal, porque rezando encontraron el oro de México y el oro de Perú. Impacto económico. Vuelvo a decir, esto un economista puede hacerme astillas. Pero en Argentina el sueldo mínimo era de 440. No teníamos el sueldo máximo, pero sí teníamos que el mínimo era el más alto de todo el resto de América. Y con este sueldo mínimo, la gente común se ahorraba, podía tener su celular, su plasma, el auto, la casa propia y las vacaciones. Pero estaba equivocado este hombre, porque no podía tener una persona humilde ni celular, ni plasma, ni auto, ni vacaciones. Era el desprecio de la clase alta a la clase media. Pero cuando vimos este horror, cuando vimos este discurso de una persona que decía que la gente no podía tener derecho en la única vida que tenemos, porque no tenemos dos vidas, en esta sufrimos porque en la otra vamos a gozar, en la única vida que tenemos, no puede ser que no tengamos derecho a tener vacaciones, derecho a tener nuestra casa, derecho a tener un celular. Lo que nos enseñó el desprecio es que había un desprecio todavía más sutil, el desprecio de la clase media a la clase un cuarto. Hay gente de la clase media que le preocupaba que la clase un cuarto también tuviera vacaciones, también paseara, también disfrutara de la vida. Esto es parte de la miseria humana. Crece la desigualdad en Argentina, ricos cada vez más ricos, pobres cada vez más pobres. Los ricos, ni aún naciendo 1000 veces, podrían gastar todo lo que están acumulando. No hay cuenta, ni caja de ahorro, ni plazo fijo, ni depósito de ninguna naturaleza en el otro mundo. No se ha visto jamás un camión de mudanza en un velorio. Acá tenemos la opulencia, cada balcón con su pileta, además con canchas de tenis y una pileta para todos, al lado de una casa con casas de 30 metros cuadrados donde viven 10 personas. Esto es una injusticia, esto es el desprecio de estas personas ricas por estas personas pobres. Y les piden el 1% de aporte de los cientos de miles de millones de pesos que tienen y están sublevados, enardecidos por este pequeño aporte. Impacto económico. Yo estas cosas las tomo de la web y miro y veo los países más ricos del mundo, que están por cualquiera sea la estadística que usted analiza, Qatar está en una, en otra y en otra. Macao, China, Macao, están en las tres. Luxemburgo, que es una ciudad, que es un paraíso fiscal hecho ciudad. Luxemburgo. Singapur. El resto, no, el resto está alterado. Los Emiratos que están en estas dos no están en la tercera. A lo mejor está un poco más abajo. Impacto económico. Estos son los países ricos del mundo. ¿Dónde está Argentina? Argentina está en próximo al lugar 60. Ahí lo tenemos marcado. En uno 61, en otro 62, en otro 55. Acompañado siempre por México, por Uruguay. Acá está, a ver, que está Uruguay, México. ¿Qué tenemos? Acá como vecino tenemos a Chile, según el que haga la encuesta. Miren esto, en el año 2018-2019 Argentina tuvo una epidemia. Salario mínimo en dólares en la región había bajado el 26% por la epidemia que estábamos sufriendo en Argentina. La epidemia vino para no convertirnos en Venezuela. Y con la pandemia, todos estos países, Venezuela, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Brasil y Bolivia, todos están en rojo ahora. O sea que Argentina tuvo sobre la epidemia que tenía, la pandemia que nos afectó a todos. En solo 3 años Argentina cayó del primero al 6º lugar en el ranking de
salarial de la región. Nos fuimos de un sueldo mínimo de $589 a un sueldo mínimo de 900, la mitad, 297. La mitad ganamos. El rico no podía comprarse, como ya dijimos, celular, plasma, auto, casa propia, vacaciones. No tiene derecho a eso. Pero ya dijimos lo mismo, el desprecio de la clase alta se la agarró con la clase media y lo que es más terrible, la clase media se la agarró con la clase un cuarto. Esto es como una cadena de horror que va para abajo. Desprecio a la clase media, de la clase media a la clase un cuarto ayer. Ayer. No son, en este gobierno, estos momentos, no son los inventores del desprecio. Los hubo antes. Los hubo antes, quiero hacérselo notar. Acá está el 45, gente que vino a apoyar a una persona que los consideró. Y a estas personas la clase media le dijo el aluvión zoológico. La clase un cuarto fue tratada por la clase media como aluvión zoológico. Y acá la clase media le dijo a la clase un cuarto hordas de salvajes que venían porque tenían derechos, trabajos, vacaciones y salario. Es terrible. El desprecio es el miedo. Podría preguntarlo, ¿el desprecio es miedo? Ahora lo afirmo. El desprecio es miedo. Miedo a que la gente pobre mejore. Si la gente pobre mejora, la gente de clase media mejora más aún. Desprecio de la clase media a la clase un cuarto hoy. Ve esta mujer, a lo mejor son madres solteras, que tienen un hijo divino. Ve estas mujeres que han trabajado 50 años, una vida lavando platos, planchando guardapolvos, mandando a los chicos a la escuela, ayudando a hacer los deberes. El gobierno vio que tenían una necesidad de hacer una ayuda y le dio la asignación universal por hijo y la jubilación de ama de casa. ¿Saben qué dice la clase media cuando se apoya a la clase un cuarto? Que es populismo, es miedo a las clases sociales. Y yo que soy médico del Hospital de Niños puedo decir que la gente humilde es la mejor que he visto en mi vida. Son honestos, son trabajadores, son madrugadores. Yo fui al Hospital Posadas durante muchos años a las 6 de la mañana. Quiero decir una cosa, a las 6 de la mañana la estación de La Plata era una romería. A las 6 de la mañana la estación del micros de los micros que iban a Buenos Aires tenía colas de 100 metros. Cuando yo llegaba a las 7 de la mañana a Constitución o a Retiro, había 1 millón de personas. ¿Saben quién eran? Los vagos. Los vagos que se iban a trabajar, calladito la boca, que llegaban a las 5 de la tarde agotados. A estos, cuando vos ayudás a estas multitudes de madrugadores, le dicen que es populismo. Es fácil ver el desprecio de España a un argentino porque le dicen sudaca, le ponen un nombre. Es difícil ver el desprecio de un argentino a otro argentino. Son los argentinos los que le dicen a estas personas planeros. ¿Saben qué es eso? Desprecio. Desprecio. No es cierto que el hombre esté biológicamente determinado, como dice Darwin, tampoco es cierto que esté socialmente determinado, como dice Marx, y ahora entramos en, ni es cierto que el hombre esté psicológicamente determinado, como dice Freud. Miren esto, trastornos psicológicos de la infancia, de la juventud, de la adultez y de la vejez. En estos 4 momentos de la vida podemos tener depresión, ansiedad, fobias animales, fobias sociales, fobias laborales, ser hipocondríacos, problemas de pareja, problemas de amante, problemas sexuales, problemas de género, problemas del sueño, problemas de las adicciones, de baja de autoestima, de bajas habilidades sociales, todo. Esto, si nosotros lo multiplicamos, son 72 cuadros psicológicos. Yo no me voy a meter en este tema porque es un sainete. Pero voy a mostrarle algo del desprecio y de la envidia, que no es mío, es de españoles. Dice Camilo José Cela, son siempre peligrosas las generalizaciones, pero en cierto sentido pudiera decirles que el vicio que lastra a la masa española es la envidia. Unamuno llama a la envidia la íntima gangrena del alma española. Lo dice Cela, lo dice Unamuno. Lo dice
El Quijote de la Mancha, Hernán Cortés. No, Hernán Cortés no. El Quijote de la Mancha, se me fue en este momento el nombre. Aleccionaba Sancho, la envidia es la moteja de raíz de infinitos males, José de Cervantes Saavedra, y carcoma de las virtudes. Moteja es un calificativo despectivo, Miguel de Cervantes Saavedra. Ortega y Gasset dice, España es un país pobre en hombres geniales, rico en personas que rezan. Dice Camilo José Cela, nos habla del papanatismo y cuenta que para que don Benito Pérez Galdós no ganara el Premio Nobel de Literatura, viajaron a Estocolmo un grupo de españoles envidiosos que consiguieron su objetivo. Digo yo, porque esto me consta, Enrique Méndez fue el español más brillante que conocí. Fue quien desarrolló y patentó para gloria de España el método que detecta el gluten en alimentos que más se utilizan en el mundo. Fue muy combatido por médicos y médicas españolas, que claramente no tenían su talento. Murió muy joven y muy triste. Y cuando murió yo pude ver en las redes las personas que lo descalificaban eran los que hablaban de una pérdida irreparable. Envidia. Cuento esto con una rara mezcla de dolor y vergüenza porque tengo en mi sangre 100% argentina, un 83% de hispanidad y un 17% de sangre nativa. Mis apellidos son Cueto, mi abuelo, Rúa, mi abuela, Gutiérrez, mi abuelo, Navas, mi abuela. Español. Benito Pérez Galdós. Se me ocurrió ver contra quién habían conspirado los mediocres. Nace en Las Palmas de Gran Canaria, el 10 de mayo de 1843. Muere en Madrid el 4 de enero de 1920. Novelista, dramaturgo, cronista y político español. Se le considera uno de los mejores representantes de la novela realista del siglo XIX, no solo de España. Un narrador capital en la historia de la literatura en lengua española, propuesto por varios especialistas y estudiosos de su obra como el mayor novelista español después de Miguel de Cervantes Saavedra, el autor del Quijote. Llegó a ser propuesto a Premio Nobel de Literatura en 1912, pero su radical anticlericalismo provocó que fuera asediado y boicoteado con éxito por los sectores más conservadores de la sociedad española, representados por el catolicismo tradicionalista, que no reconocían su valor intelectual y literario. España es como es, por obra de la religión. Amar al prójimo como uno mismo, menos a Benito Pérez Galdós. Miren por qué yo tengo amor a la política. Dice Bertolt Brecht, el peor analfabeto es el analfabeto político. El que no ve, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. El que no sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pescado, la harina, del alquiler o de sus medicamentos dependen de las decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece e hincha el pecho diciendo que odia la política. No sabe el imbécil que de su ignorancia nace la prostituta, el menor abandonado, el asaltante y el peor de los bandidos, que es el político corrupto y el lacayo de las empresas nacionales y multinacionales, que usted apoya luego de decir que no le interesa la política y que va a votar a tal candidato porque quiere un cambio. No es cierto que el hombre esté biológicamente determinado, como dice Darwin. Podemos ser hispanoamericanos. Tampoco es cierto que el hombre esté socialmente determinado, como dice Marx. Vivimos en un país subdesarrollado. Ni es cierto que el hombre esté psicológicamente determinado, como dice Freud. Podemos ser hijo no deseado o maltratado. Pero agrega esta genialidad. Todo influye, pero las circunstancias no me determinan. Determino yo si las acepto o las enfrento. Por eso para mí, Víctor Frank es un genio. A pesar de todas las adversidades, vos podés decidir sobre tu vida. Bueno, esto es lo que yo le digo a mis alumnos para que no se sientan menos y sepan que adentro está en ellos el potencial. Está en ellos el potencial. ¿Me entendió un poco más? Cuando yo le hablo de los desprecios que tienen con nosotros, ¿entendió cuando usted desprecia a otra persona? ¿O ya me desprecia? Espero que esto le haya gustado y si le gustó, escúchelo de vuelta, compártalo y entiéndame. Yo creo que todo influye, pero las circunstancias no nos determinan. Determinamos nosotros si las aceptamos o las enfrentamos. Nos toca enfrentar la adversidad.
hágalo con entereza. Muchas gracias, espero que este video le haya gustado.